El pintor y su obra con nuestra buena amiga Mariola Aguilar. Cuestiono gestión cultural. ¿Lo he dicho bien? Lo ha dicho muy bien. Cuestiono gestión cultural. Para saber más de arte y más de tema de cultura, pues ahí podemos dirigirnos. Cuestiono gestión cultural. Mariola, hoy vamos a hablar de Johannes Vermeer. Cuéntame este artista, su origen. Tengo entendido que es un artista que no tiene una obra muy extensa, ¿no? O por lo menos no se le conoce una obra muy extensa. Sí, exactamente. Una obra muy cortita, la que se conoce, en torno a 35 obras. Sí que hay muchas falsificaciones, sí que hay mucha obra que se considera como firmada por él, pero realmente se conoce en torno a esas 35 obras. Por lo tanto, una producción muy pequeñita. Hemos de tener en cuenta que este artista va a trabajar de forma muy lenta, pues va a tener también dificultades económicas importantes a lo largo de su vida, y nos encontramos con que va a ser un artista de ese siglo XVII holandés, ese siglo de esas provincias unidas neerlandesas, que nos encontramos que va a trabajar pues con ese tipo de pintura que va a caracterizar también a este momento histórico. Él se va a diferenciar. Barroco, ¿no? Entonces estilo barroco. Estamos en el barroco. Se va a diferenciar de sus coetáneos, sobre todo en el uso de la luz. Nos encontramos con que él va a trabajar con una luz magnífica, y además, parte de sus producciones, vamos a encontrar cómo además nos va a llevar a que nos concentremos en una actividad cotidiana. Él va a trabajar muchísimo sobre el tema de las mujeres. Va a ser uno de sus temas predilectos, escenas cotidianas. Tenemos aquí este es muy esta conocido. magnífica, la lechera de Johannes Vermeer, de Delft. Y vemos cómo esta mujer nos va llevando a una situación, fíjate, cotidiana completamente. Está pues simplemente lanzando, ¿no? Echando esa leche al cuenco. Que se ha utilizado luego para una marca muy conocida. Se ha utilizado para una marca muy conocida, que no vamos a hacer publicidad, ¿no? Sí, pero todos sabemos. Exactamente. Y nos encontramos con que, pues bueno, una escena cotidiana que me va a permitir leer un pequeñísimo texto de una poeta polaca, que decía de Vermeer: mientras esa mujer de Rijksmuseum, con esa calma y concentración pintada, siga vertiendo leche de la jarra al cuenco, no merecerá el mundo el fin del mundo. Fíjate qué maravillosas palabras, ¿no? Elogiando, ¿no?, a este texto y a este tema pues cotidiano, como decía, que nos va llevando pues a esa concentración exquisita en una acción mínima. Él trabajaba muchísimo cada uno de los mínimos detalles. Si nos acercásemos a la obra, veríamos cómo desde la caída de la luz, los detalles, las grietas de la pared, se recrea en todos los detalles. Sin embargo, vemos como a nivel general nos estamos concentrando en la acción de la mujer. Algo, como decía, cotidiano, sin mayor importancia. De hecho, los personajes que nos presenta Vermeer son personajes anónimos. No nos importa la historia. Hacía una pintura costumbrista, ¿no? Muy costumbrista. Una pintura de ese género nos lleva a a escenas que no tienen mayor importancia, pero sí que, como decía, va ensalzando, ¿no? Pues al final la intimidad y esa visión subjetiva de la mujer. Como decía, casi todos esos personajes van a ser femeninos. También comentar de este pintor, que va a trabajar pues también con esta magnífica mujer de la perla, esta joven de la perla, como antes hacía alusión, ¿no? Pues también una imagen que ha sido utilizada pues para películas, para libros. Y vemos cómo en este caso deja ese fondo completamente oscuro, lo cual nos lleva pues a que nos concentremos en esa expresión casi pues de una cierta sorpresa. Vemos también, si nos acercásemos a esa perla, ese pendiente mínimo, pues si veríamos también cómo está trabajado al mínimo detalle, capturando los reflejos. La semana anterior veíamos ese tema de Van Eyck, y en este caso va heredando de alguna forma también esa delicadeza y ese uso de los mínimos detalles, en este caso también con ese gusto por lo oriental. Vemos como esta mujer está con ese turbante. Oye, pero sí, fíjate que es que parece casi una fotografía. Claro, de hecho, esta artista va a quedar completamente en el olvido hasta el siglo XIX. En el siglo XIX... 2 siglos después le llega el reconocimiento, ya una vez más que fallecido. Siglo y medio después, más que fallecido. De hecho, va a fallecer en una muy mala situación económica. Él pasó parte de su vida, si bien no se conocían demasiadas penurias, como el caso de Rembrandt, que sí que vivió la subasta de sus bienes. En el caso de Vermeer no sufrió esa subasta de sus bienes, pero sí que pasaba de préstamo en préstamo. Dejó por lo visto muchas deudas a su mujer. Exactamente, 11 hijos, 4 que fallecieron antes, eran 15 hijos, 4 fallecieron ante el bautismo, y 11 hijos quedaron. No perdió el tiempo tampoco, así pintaba poco, claro. Estaba bien entretenido. 15 hijos, Dios santo. 15 hijos, 11 con vida, y dejó esas deudas a estos hijos. De hecho, fíjate que la mujer, una vez que fallece, un mes y pico después, va a vender una de sus obras para pagar la factura que debían al panadero.
Y poquito tiempo después, igualmente, pues se vende por 500 florines 2 de sus telas. 20 y pico telas se vendieron también, pues para saldar deudas que iba teniendo. Y al final nos encontramos con que la mujer se quedaba solamente con un cuadro para poder subsistir. Por lo tanto, una situación económica difícil la que dejó. Precaria. Vaya. La que dejó. Y como bien planteas, pues en ese sentido, pues parece casi, ¿no? Esa imagen de la fotografía iba a ser recuperada pues en ese siglo XIX, cuando pues todo ese movimiento en torno a los impresionistas, en torno pues a ese gusto de final del siglo XIX, pues va a recuperar la imagen de este artista. Vemos aquí esta imagen fabulosa también, este astrónomo, que va a tener una imagen paralela del geógrafo. Un amor por las artes, nos encontramos las artes y la ciencia, vemos cómo en este sentido, en este momento, en este siglo XVII, es el momento también en que el filósofo Descartes, que todos conocemos, ¿no? Pues nos encontramos con que viaja a Delft, se establece en este lugar, y existe, pues, como decía, ese paralelo, ¿no? Ese gusto por ese nuevo conocimiento. De hecho, en pinturas anteriores que nos hablan pues igualmente del mundo de la astronomía, siempre quedaba esa astronomía vinculada a la noche, vinculada casi a lo esotérico, a las cabalas. Y en este caso nos encontramos con que vemos la luz. Esa luz que entra de la ventana y que se refleja en el globo. Se refleja en el globo terráqueo, está haciendo ese estudio en torno al globo celeste, y en ese sentido pues vemos cómo es una ciencia que habla del progreso, no está hablando del oscurantismo de épocas anteriores. Pronto aquí también pues se va diferenciando Vermeer de Delft, como decía, con otra imagen paralela que va siendo en torno al geógrafo, igualmente pues haciendo ese estudio en torno a los mapas que eran muy del gusto de este pintor, ese estudio en torno a la geografía. Y bueno, pues en este aspecto comentar que Vermeer de Delft es uno de esos artistas claves de este siglo XVII, y decía también cómo nos acerca a ese universo femenino en el que de alguna forma el espectador, si nos fijamos, queda casi como un voyeur, queda casi como un personaje que se cuela en la escena, que está pues de alguna forma escondido, observando qué está pasando en ese momento de máxima intimidad. Vemos en este caso esta joven leyendo la carta, cómo pues, nos plantea esa silla vacía, ese mapa de fondo, quizás esa carta viene de lejos. En cualquier caso, vemos como las imágenes de Vermeer, el tema en sí queda casi en un segundo plano. No importa demasiado lo que está contando, no importa demasiado si significa una cosa u otra. Vemos como sobre todo lo que nos va atrapando la atención, decía desde el principio, esa máxima concentración, esa subjetividad y esa intimidad de las jóvenes que nos va presentando. Por tanto, pues una belleza concentrada, una belleza que nos lleva pues a disfrutar de cada uno de esos mínimos detalles. En este caso vemos este lienzo del taller del pintor, y vemos igualmente cómo el pintor se va recreando en cada uno de esos mínimos detalles. Una delicia de pintor, una delicia de trabajo, que invito por supuesto a todos los espectadores a poder recrearse pues un poquito más en Vermeer de Delft, que nos acompañaba hoy. Johann Vermeer van Delft. Muy bien. Pues Mariola, muchas gracias. La semana que viene nos vas a hablar de... Nos vamos al romanticismo alemán. Pero seguimos en los Países Bajos, ¿no? Seguimos en el norte, sí. Seguimos en el norte. Ya muy bien. Vendremos cerquita también. Eso Prontito también. vamos a acercarnos. Muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho con este espacio que, la verdad, yo creo que es uno de los aciertos de esta temporada. Vamos a por ello. Muchas gracias. Pintor y su obra, Mariola Aguilar, Cuestiono Gestión Cultural. Muchas gracias.